Andrea, ¿me escuchás? Sí, Perfecto, Dios. Me agarró un calor, unos nervios, y ya me fumé no 3 te puchos, te escucho. digo, no mentira. Che, mil disculpas. No sé qué pasó, la verdad. Estoy esperando a que se reúnan. A veces con la lluvia la señal es mala. Acá está lloviendo un montón. ¿Sí? Sí, no se escucha que yo tengo techo de chapa, no se escucha ¿Cómo, cómo? que tengo techo de chapa, no se escucha la lluvia. Ah, no, no, te escucho perfecto. Ah, bueno, ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que venimos viendo? ¿Vamos bien? sí. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta que no es teórica? Totalmente. O sea, es que yo atiendo niños y adolescentes y en este estado de pandemia y demás y encierro, la están pasando, o sea, vienen y cuentan cosas, están pasando mal los La pibes, están pasando muy mal, a sí. los adolescentes, o sea, los adultos también, pero los pibes lo están pasando recontra mal. Y ayer atendí una nena que tiene 6, que ya había estado haciendo terapia y ahora vuelve porque la empezó a morder a la mamá. Mm. Y yo entonces, mientras vos hablabas, yo digo, pensaba, esta nena hizo como una regresión, ¿no? A Regresión. otra fase. Dije, no, regresión, no sé cómo se dice. Sí, sí. Se, De hecho, después lo vamos ¿sí? a ver el concepto de regresión. Muy bien, sí, 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 sí. Hay situaciones, como por ejemplo, muy contingentes de la vida que uno no se espera de ninguna manera, como por ejemplo este contexto pandémico, que pueden llegar a generar algo, trauma, podría decirse, sí, trauma. Y eso hace que el sujeto acuda a modalidades defensivas y una de las modalidades defensivas justamente es la regresión. Sí, 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 totalmente. Ok, Bueno, sí. ya estamos todos, ¿no? Sí. Gra- gracias, gracias. No. ¿Qué edad tiene la chica? Tiene 6. Claro, hizo ahí como una pequeña regresión. Bueno, Sí, ahora no me veo yo. ¿Me ven? sí. Perfecto, bueno, compartir pantalla. Volvamos. ¿En qué habíamos quedado? Porque la verdad me descolocó esto, ¿eh? Eh, dualismo pulsional. Acá, por acá, por acá. El hecho, Acá. ahí, Bueno, ¿se entendió esta idea de dualismo? Hay dos instancias psíquicas, en este caso, que entran en contradicción recíproca, por eso podríamos hablar de conflicto psíquico nuevamente, en esta fase fálica donde se despliega la dramática edípica, ¿sí? En pos de un interés narcisista de conservar el pene, el niño debe abandonar, reprimir las mociones pulsionales, deseos incestuosos, eróticos y psicodestructivos dirigidos hacia los padres. ¿Está entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Bien? Vamos. Una pregunta, el miedo de perder el pene, ¿qué viene? ¿De un temor al padre? Bueno, a eso vamos con la próxima diapositiva. La madre. ¿Qué pasa con la madre? Según Freud, la madre es la primera interdictora, la que dice que no
que eso que tiene se lo tiene que guardar para él porque es suyo, que atañe a su intimidad. De modo contrario, podría venir el padre a cortarle esa parte del cuerpo que tiene y que tanto aprecia. Esa es la amenaza de castración, el complejo de castración. En un primer momento, el niño descree de semejante amenaza, no la considera verosímil, hasta que percibe los genitales femeninos y observa que la niña no tiene lo que él sí. Entonces la creencia correlativa y lógica sería: la han castrado, como me amenazaron a mí. Por lo tanto, el niño empieza a darle creíble, la empieza a volver creíble esa amenaza, a esa imposición exterior, y ahora teme a sufrir el mismo destino que la niña, es decir, la castración. En realidad, la niña no está castrada, nació sin eso, tiene otra cosa. Pero bueno, en su imaginario psicológico, en su realidad psíquica, la niña piensa que la han castrado. Ahora lo vamos a ver. Es en este momento entonces donde comienza a darle verosimilitud a la amenaza impartida por las figuras parentales, y entonces, por temor narcisista a perder el pene, por angustia de castración, y acá ya tenemos la angustia característica de la fase fálica o genital. En la primera, ¿cuál era? La oral. La angustia de separación, destete, producto del destete. En la segunda, temor a la pérdida de amor de los padres. En esta tercera fase, fase fálica, es la angustia de castración propiamente dicha. Por angustia de castración, abandona el complejo edípico. Es decir, resigna las investiduras libidinales dirigidas hacia los objetos parentales. Por un lado, la moción pulsional erótica vinculada a la madre, y por otro, la moción pulsional destructiva vinculada a la figura paterna, a la cual ha tomado como rival. Conclusiones. La angustia de castración, el temor narcisista a perder el pene, es lo que motoriza la represión. O sea, la angustia de castración da lugar a la represión de las pulsiones del ello dirigidas hacia las figuras parentales. O sea que, en el caso del niño, el complejo de Edipo queda sepultado por el complejo de castración. En la niña vamos a ver que... Sí. Sí. Yo tengo entendido que el complejo de Edipo no se resuelve nunca. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, no se resuelve nunca. No se resuelve, es una pregunta, bueno, ya vamos al terreno de la patología en realidad, el no resolverse nunca. En realidad, patología quizás neurótica, ¿no? No es no necesariamente psicótica, pero sí, qué sé yo admito que tengo un complejo de Edipo no resuelto todavía. Sí. Por eso es muy tajante, A ver, que se reprima no significa que quede sepultado, que es lo que dice Freud, y por eso Lacan después va a venir y lo va a contradecir a Freud, y va a contradecir esa idea de que el complejo de Edipo queda sepultado. Que quede reprimido es otra cosa, porque si queda reprimido significa que queda en lo inconsciente y sigue ejerciendo efectos en la vida del sujeto. ¿Sí? Okay, Entonces es muy válida y muy pertinente tu pregunta. Sepultado es algo muy ideal, muy utópico, que quede sepultado. Claro. Eso puede Claro, llegar a pasar en la psicosis, que tampoco, porque en la psicosis no existe el Edipo. No hay Edipo. Bueno.
Freud plantea que toda resignación de las investiduras libidinales termina desembocando en una identificación. O sea, a partir de que el Se está niño... entrecortando todo. ¿Se cortó? Hola. Ahí Yo volvió. ¿Volvió? creo que está bien ahora, a ver. Sí, Ah, él tiene ahí problema está. su señal. Ahí está, ahí apareció. No, Martín, te está silenciado. Ahora, ahí va. Ahora está. No, es que estoy seguramente teniendo problemas de conexión por el día, la lluvia, no sé qué está pasando. Bueno, volvamos. Compartir pantalla. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, ¿Se ve la diapositiva? también. Bueno, decíamos entonces, Freud plantea que toda resignación de una investidura libidinal, en este caso en el complejo de Edipo, se reprimen las pulsiones eróticas y destructivas dirigidas hacia los padres, esa resignación de investidura libidinal termina desembocando en una identificación. En este caso, se trata de una identificación a la ley parental, a las voces de los padres, que terminará conformando entonces lo que Freud denominó el núcleo del super-yo. ¿Ok? Es así como Freud va a decir que el super-yo es la instancia que la denomina como heredera del complejo de Edipo. Es lo que está a lo último de la diapositiva. El super-yo es el heredero del complejo de Edipo. El super-yo entonces será aquella instancia psíquica de la segunda tópica que equivale a la incorporación de la ley moral y se le impondrá al yo al modo de una voz interior que lo criticará, le prohibirá y le menospreciará. Después vamos a ver esto, qué significa menospreciar. Ya no hará falta un padre real que le ande diciendo esto sí, esto no, dado que ya lo ha internalizado en su psiquismo de manera simbólica. Ya hay un padre simbólico, y es el equivalente del padre muerto de la horda primitiva. ¿Se entiende por qué Freud toma el mito de la horda primordial para explicar lo que ocurre en la dramática del complejo de Edipo? Para hablar de un padre simbólico internalizado como núcleo del super-yo. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Paso de la niña. Esto es un poco delirante, podríamos decir. Freud siempre ha sido, a mi parecer y a mi lector, un poco delirante con la niña, con la mujer en general, pero bueno. De manera inversa al niño, la niña ingresa al complejo de Edipo por el complejo de castración. El niño vimos que resigna el complejo de Edipo por el complejo de castración. En la niña va a ocurrir a la inversa. Va a ingresar al complejo de Edipo por el complejo de castración. La niña en algún momento ya ha experimentado la percepción de los genitales masculinos. Por ejemplo, algún compañerito del jardín, algún hermanito, y vio que ella no lo tiene. Entonces es así como comienza a desearlo y entra en rivalidad con la figura materna. O sea, ocurre a la inversa que el complejo de Edipo masculino. El niño entra en rivalidad con el padre y la niña entra en rivalidad con la madre, porque no puede soportar la idea de que no la haya concebido, que no la haya parido con esa parte del cuerpo tan valorada. Es lo que Freud llamó envidia del pene o penisneid en la mujer, envidia del pene. Entonces dirige sus pulsiones eróticas hacia el padre
deseando que éste le conceda el pene que no tiene. Entonces ocurre en la niña una primera desilusión. El padre claramente no le va a otorgar su pene, entonces el deseo de pene se traslada al deseo de que el padre le haga un hijo varón portador del pene. Entonces acá tenemos una nueva ecuación simbólica en el complejo de Edipo de la niña, que es pene igual hijo. En la fase anal, ¿cuál era la ecuación simbólica? Caca igual regalo. Pero se va a llevar otra desilusión. El padre no le va a hacer ningún hijo si no es ningún perverso o pedófilo, etc. No le va a hacer ningún hijo, entonces la niña ya indignada acepta en el caso normal la castración y abandona el complejo de Edipo. Entonces hay una diferencia radical entre el Edipo masculino y femenino en relación a la incorporación o internalización de la ley. Como dijimos, en la niña entra al complejo de Edipo por el complejo de castración, lo cual significa que en su imaginario psíquico ella se ha representado la idea de que ha sido castrada o privada del pene. Por lo tanto, la lógica freudiana es la siguiente. Si la niña no tiene, ¿de qué irían a amenazarle o quitarle? ¿De algo que no tiene? Sería algo absurdo, algo ilógico. No hay una ley impuesta para la niña en el complejo de Edipo. No hay una imposición exterior que funcione como una ley y que tenga que internalizar. Por lo tanto, la ley paterna, que es la amenaza de castración, no tiene efectos en la niña, no existe. Por lo tanto, tampoco hay internalización. Y si no hay internalización de la norma parental, ¿qué lugar para lugar de la consolidación de la instancia superyoica en su psiquismo? Cabe preguntarse. Que dijimos que era heredero del complejo de Edipo, el superyo. Y no hay ley que incorporar, ¿qué pasa? Freud dirá que a raíz de esto el superyo femenino será más endeble, más débil que el masculino, y que acabará de consolidarse en los procesos de socialización secundaria, o sea, fuera del ámbito intrafamiliar endogámico. O sea, en la escuela, por ejemplo, con las normas y con nuevas voces de maestros, autoridades educativas, pero eso va a ocurrir en el periodo de latencia. En armonía con lo planteado con Freud, Lacan propone o formula un axioma que es bastante polémico: la mujer es no toda. Llega a decir incluso que la mujer no existe. Después lo vamos a ver igual en la segunda parte. Por ahora quedémonos con esto. La mujer es no toda en el sentido de que es no toda tomada por el Edipo, no toda tomada por la función de la castración, no toda tomada por la norma fálica o no toda tomada por la ley parental. ¿Se entiende la idea de que la mujer es no toda tomada por el Edipo? ¿Se entiende? Esta idea lacaniana. Bueno. Para el varoncito, ¿qué hora estamos? Ah, bueno, estamos bien. Para el varoncito sí ha existido una ley que ha tomado la forma de una amenaza. Deja de mostrar eso porque te lo van a cortar. Esta ley introduce una falta en la estructura psíquica, una frustración libidinal que, según Lacan, posibilitará el pasaje de ser el falo que completa a la madre. Esto lo vamos a ver después porque Lacan va a decir que hay 3 tiempos del Edipo, después los vamos a ver. La madre es como que queda irresoluta en su complejo de Edipo. Ya vimos que va a quedar en su vida, digamos a lo largo de su vida, ese deseo, esa envidia del pene.
¿no? Entonces como que queda ahí latente ese deseo de pene. Entonces, en un primer tiempo del Edipo para Lacan, el niño es el falo que completa a la madre. Es el falo que no tiene la madre. Bueno, decíamos, esa ley introduce una falta que va a posibilitar el pasaje de ser el falo que completa a la madre para luego, en un momento posterior de su vida adulta, tenerlo, detentarlo. Ya no va a ser el falo. Lo va a tener y va a hacer un uso del mismo con quien quiera, con cualquier persona, a excepción de una, que es la madre. ¿Vamos hasta ahí? Interdicción paterna permite el pasaje del ser al tener. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos a Lacan. Esto ya lo dijimos, llamamos fase fálica a este periodo que comprende la dramática edípica, porque más allá de que la niña no posea el órgano sexual masculino, el pene, lo que realmente se pone en juego es la cuestión central de tener o no tener el falo como símbolo de poder. El pene adquiere en este fase un valor simbólico de potencia. Tumba, sepultamiento del complejo de Edipo. Periodo de latencia. A ver cuánto nos queda, porque a mí me gustaría terminar hoy con las perversiones. A ver si podemos. Bueno, el niño ya una vez salido del complejo de Edipo, la niña salida del complejo de Edipo, ya empieza a escolarizarse a los 6, 7 años más o menos, y la pulsión empieza a sufrir un destino que Freud llama con el nombre de sublimación. La sublimación implica que esa energía sexual, que es la libido, la energía de la pulsión, comienza a desviarse hacia otras metas, que en sí no son sexuales, son socioculturalmente aceptables o deseables. Por ejemplo, actividades lúdicas, educativas, recreativas, sociales, etcétera, etcétera. Por eso ahí les puse el emoji del librito, actividades educativas. El niño ya está en el colegio, jugando, aprendiendo, leyendo, aprendiendo a sumar, a restar, a leer, etcétera, etcétera. Por lo general, en este periodo se despliega en un contexto físico particular que es la institución escolar. Además de las voces y normas parentales que correspondían a la socialización primaria, se añaden nuevas voces y nuevas normas que vendrían a reforzar las voces y normas parentales. Es así como en el periodo de latencia se termina de consolidar la instancia superyoica, a través de la incorporación de estas nuevas normas institucionales, educativas, de los maestros, etc. ¿Se va entendiendo? Sí, Perfecto. sí. En el periodo de latencia, entonces, se da lo que se conoce como el proceso de socialización secundaria, exogámico por oposición a lo endogámico y lo intrafamiliar, se da lo extrafamiliar, lazos sociales nuevos que dan lugar a la identificación con un grupo de pares, los compañeros del colegio, dejando así sepultado, entre comillas, ahí va tu pregunta, Andrea, entre comillas, sepultado, porque en realidad no se sepulta el complejo de Edipo, se reprime en todo caso, se deja sepultado el sucio secretito de familia, el incesto edípico. Se da la salida a la exogamia. El sucio secretito de familia, me encantó esa frase, no sé de qué filósofo la saqué, pero de alguien la saqué, no me acuerdo, bueno. En fin. Angustia característica de esta fase es la angustia moral o temor al super-yo. ¿En qué va a consistir esta angustia? En el sentimiento de culpa. Ya
en el niño va a experimentar sentimientos de culpa cuando, por ejemplo, hace lío en clase, se pelea con sus compañeros o hace trampa en los juegos. Es el miedo al super yo, ¿no? El super yo ahí le dice, no, esto que estás haciendo está mal. No debes hacer trampa, no debes hacer lío. Entonces, es esta la angustia característica de esta fase, el temor al super yo, esta instancia criticadora que le dice al escolar, al niño de 7, 8, 9, 10 años, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, porque podría ser penalizado, sancionalizado por una autoridad educativa. Bueno, es indispensable el miedo al super yo. En el miedo al super yo, la angustia característica de esta fase en realidad es una angustia que no se abandona nunca, porque los neuróticos, digamos que siempre tenemos andamos sintiéndonos culpables, ¿no? Culpables por haber infligido tal o cual daño en el otro. Entonces después nos arrepentimos, tenemos sentimientos de remordimiento, y es lo que nos permite después la capacidad de reparación, capacidad de reparar el daño en el otro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es una angustia que siempre vamos a portar en la vida, a excepción de el perverso o a excepción del psicótico. Se trata de un tipo de angustia que no queda en esta etapa del desarrollo, emergerá siempre en el sujeto neurótico cuando sienta culpa. Es decir, el sentimiento de culpa va a emerger siempre que exista una tensión entre el yo y el super yo. Esto es importante. El sentimiento de culpa o la conciencia moral o la angustia moral o temor al super yo va a surgir a raíz de una tensión entre el yo y el super yo, entre lo que el yo desearía hacer y lo que el super yo le dice que no debe hacer. La culpa como afecto necesario como para reparar los daños causados en el otro. En fin, ¿se entendió lo que es la latencia? Periodo de latencia sexual. Lo puberal adolescente. Bueno, se da Ahí ya de te nuevo. una adolescencia. No, me hizo acordar de adolescencia esto. Bueno, sí, Wasserman, todo justamente. eso. En realidad el nombre de Freud es la pubertad, pero sí, es lo puberal Claro. adolescente, cátedra Gracio, Córdoba. Sí. Hay una erupción extrema de la sexualidad. O sea, de nuevo florece, flor de piel la pulsión sexual, se empiezan a vivenciar a experimentar un montón de sensaciones en el propio cuerpo. Bueno, ya saben todo lo que ocurre en la pubertad. Empiezan a crecer pelos, vello puberal, empiezan a aumentar tamaños, empieza a crecer el cuerpo, etcétera, etcétera. Hay un autor que se llama Mario Wasserman, que también es psicoanalista, y dice que en esta fase el puber empieza un proceso exploratorio, tanto del propio cuerpo como del cuerpo del otro. ¿También te hace recordar adolescencia, Iván? Ok. Olvídate. Yo la cursé el cuatrimestre pasado. Y después la dejé porque era demasiado. Pero bueno. Bueno, hay un encuentro sexual con el otro que aún no es considerado por el puber como un sujeto o como un objeto total, sino como un objeto parcial de sus pulsiones. En este momento erosionadas, dinamitadas. O sea, son como una bomba explosiva las pulsiones en este momento. Es decir, el otro en este momento va a equivaler a un simple pecho, a una boca, a un pene, a una vagina, a un culo, etc.
no va a ser considerado como un sujeto que desea, como un sujeto que siente, como un sujeto total, como un objeto total. Es solo un objeto parcial. Bueno, sexualidad adulta normal también entre comillas, porque Freud para mí y para cualquiera de ustedes seguramente le va a pifiar mucho, pero bueno, era lo que teníamos. Bueno, según Freud, cuando el sujeto deviene adulto, sus pulsiones parciales, ya vimos que pulsión parcial oral, pulsión parcial anal, pulsión parcial genital, eran todas pulsiones parciales en la sexualidad infantil. En la sexualidad adulta, esas pulsiones parciales deben integrarse u organizarse generando una unidad. Correlativamente lo que va a ocurrir es lo mismo con el objeto. Va a dejar de ser considerado parcial para ser considerado total, o sea, como un sujeto. Ya no se va a considerar como un pene, como una vagina, como un culo, como un pecho, como una boca, etcétera, etcétera, para el logro de la satisfacción pulsional parcial. El adulto ya no es aquel niño perverso polimorfo. Este es un concepto fundamental de Freud para describir a la sexualidad infantil. Dice que el niño es un perverso polimorfo. ¿Polimorfo por qué? Polimorfo, poli porque mucho. Morfo, formas. ¿Muchas formas de qué? De satisfacerse. Oralmente, analmente, genitalmente, ¿sí? Predomina en su sexualidad una satisfacción anárquica de sus pulsiones parciales. Y perverso ya vamos a ver por qué cuando veamos la perversión. Estas pulsiones eran pulsiones parciales, independientes entre sí y con metas distintas o autónomas. Cada una perseguía su meta independientemente. La sexual infantil predomina una anarquía pulsional, un cuerpo fragmentado en distintas zonas erógenas y recorrido por distintas pulsiones parciales. En la sexualidad adulta normal se supone que tiene que haber una integración y organización de esas pulsiones parciales. Se tienen que organizar generando una unidad. Ya no existe esa acefalía o anarquía mediante la cual cada pulsión perseguía su meta específica y de manera autónoma. Se logra una organización genital, dice Freud. Entonces Freud, para la vida sexual adulta normal, va a plantear una única meta normal. ¿Qué es la norma? El comercio sexual o coito con fines reproductivos. O sea que lo normal para Freud, la sexualidad normal para Freud, va a estar al servicio de la reproducción. O sea que si uno se besa, si uno coge sin fines reproductivos, es un perverso para Freud. ¿Se entiende la idea? Es un enfermo mental. Está desviado, es un desviado, es un invertido, vamos. Concepción freudiana de la perversión. La neurosis es el negativo de la perversión, dice Freud. ¿Por qué? Porque los neuróticos reprimen o hacen permanecer en el ámbito de la fantasía aquello que los perversos consuman en la realidad. Los perversos consuman su fantasía llevándolas al plano del acto. No las reprimen, las actúan. El neurótico fantasea. El neurótico puede fantasear cogerse a la madre, qué sé yo. O puede fantasear cogerse a una persona que por sus cualidades se parece mucho a la madre. Pero lo deja en su fantasía y no lo lleva al acto.
Pero, ¿qué significa perversión para Freud? Freud califica de perversa toda aquella conducta que se desvíe de la norma. La norma que ya dijimos es la meta de la sexualidad que está al servicio de la reproducción. La norma será el coito con finalidad procreadora. En este sentido, por ejemplo, el simple acto de besar, Freud lo considera como la mera satisfacción de una pulsión parcial oral que no llega a integrarse con las demás pulsiones. No llega a generar una unidad o una integración con las demás pulsiones, que es lo que se pretende que se tendría que lograr en la sexualidad normal adulta, para Freud. Martín, en 4 minutos se corta. En 4 minutos se corta y ya estamos pasados de tiempo. ¿Quieren seguir para terminar esta cuestión de la perversión o quieren terminar acá? Como ustedes quieran. Yo no tengo problema. Yo tampoco. Queda la concepción freudiana de la perversión, la concepción de otra autora y la concepción de Lacan. Y ya terminaríamos. ¿Qué les parece? Díganlo ustedes. Yo no tengo drama. Así que. No, yo tampoco. Si es por mí, prefiero terminar. Tenían 10 minutos, como mucho. Dale, dale, dale. Bueno, salimos y volvemos a entrar. Dale. Ok.